Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Este último sábado, en el SK, se dio inicio al programa de vacunación contra COVID-19 para niños y jóvenes en edades comprendidas entre 5 a 11 años de edad. Junto a la colaboración del Departamento de Salud Juvenil, fueron organizados grupos a través de los colegios para una mayor comunicación, información y coordinación. El programa consta de 2 fechas más, inicialmente a través de las listas de los colegios, abriendo la posibilidad e invitación para los que deseen tomar esta oportunidad, recordando que es gratuita y voluntaria. Un barco de la Marina holandesa que presta apoyo a los guardacostas ubicado en la región del Caribe ha interceptado un cargamento de droga en la parte sur de Curazao, la cual era transportada en las llamadas lanchas rápidas. Los tripulantes, sorprendidos por los guardacosta, arrojaron la droga al mar, logrando huir del sitio, dejando un total de 224 kilos recogidos y confiscados al momento. Este mes de febrero, la Fundación para el Consumidor sigue haciendo evaluaciones en los diferentes minimercados y supermercados de la isla, publicando en su página web una comparación de precios con referente al mes de enero. En esta oportunidad se visitaron los supermercados Arcoiris, Dande, Centrum High, Shure, Luna Park, Esperamos, Mangusa Hypermarket, New California, Bombini, entre otros. Y de un total de 149 productos evaluados, se constató que algunos establecimientos han aumentado sus precios considerablemente, siendo Arcoiris Supermarket el primero en la lista. Luego le siguen Luna Park, Bombini y New California. Más detalles de la presente se ha ampliado en nuestra página, invitándoles, sobre todo en estos tiempos, a escoger con más detenimiento y sabiduría sus productos o lugar de compra de acuerdo a su conveniencia. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Accidente aéreo en Irán. Un avión de combate de la Fuerza Aérea se estrelló en un barrio residencial de Tabriz, en el noroeste del país, causando la muerte de los 2 pilotos y un habitante de la zona. El jefe local de la Medialuna Roja afirmó que la aeronave chocó contra el muro de una escuela. El centro de estudios estaba cerrado a raíz de la pandemia de coronavirus. La televisión estatal indicó que las autoridades investigan las razones del hecho. Este es el primer accidente de un avión militar reportado por Irán desde finales de 2019.